Hermanos, en esta hora tan solemne del momento que estamos viviendo, cuando todo en esta tierra nos indica que estamos llegando al fin, quizá la evidencia más grande para mí, no sé para ti, es la condición de los seres humanos, degradados, degenerados, destruidos, sin paz, sin vida, enfermos. Cada día aparecen más enfermedades, más anarquía, psicológicamente o mentalmente enfermos. Antes solamente el cuerpo estaba enfermo, pero ahora la mente, el espíritu, el estado emocional, todo está afectado. Casi todo hoy en esta tierra es tejido cancerígeno. Y hermanos, el Señor nos ha mostrado a nosotros la solución. El Señor nos ha dado a nosotros el camino. Y por lo tanto, antes de seguir adelante en esta introducción, permítame orar con ustedes y decirle al Señor que nos dé su paz, que nos dé su armonía, que nos dé su estado de descanso y que nos haga uno con Él, así conforme fue su propósito en la creación, ser uno con nosotros. Inclinemos nuestros rostros, preciados hermanos, para invocar la presencia y pedir la dirección del Señor para que sea el Señor quien abra su palabra y hable a nosotros y su palabra sea un hecho en nuestras vidas. Oremos. Padre, enséñanos la creación, enséñanos el don de la vida, el origen de la vida. Enséñanos, Señor, cómo vivir para tu honra y tu gloria, cómo santificar nuestras vidas, cómo vivir en santidad, cómo vivir solamente para ti. Señor, gracias por tus dones, gracias por tu sabiduría, gracias por tu ley, gracias por estos mandamientos y gracias por el don del séptimo día del sábado. Oh Señor, perdónanos, Señor. Coloca en la profundidad de la mar nuestra rebelión y nuestros pecados y permítenos, amado Padre, nacer en el oasis de tu presencia, en el oasis de tu comunión y vivir solamente para ti. Gracias por abrir tu palabra. Ábrela con nosotros en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Voy a comenzar, hermanos, este pensamiento en esta hora tan solemne, leyendo en San Marcos, en el Evangelio de Marcos, leyendo unos versículos que están aquí consignados que ustedes han leído, muchas veces y que todos nosotros los manejamos de memoria, pero hermanos, necesitamos pedirle al Señor que nos enseñe lo que Él declaró ahí, que haga hecho en nosotros lo que Él declaró ahí.
y que permita que esta verdad sea la verdad que va a permitir que nosotros continuemos en la experiencia de ser nueva creación. Vamos a abrir la escritura en Gálatas capítulo 2 y vamos a leer el versículo 27 y el versículo 28. Antes de eso, tenemos un antecedente muy hermoso. Y también vamos a leerlo, pero comencemos con el versículo 27 y 28 de Marcos 2. También les dijo, el día de reposo, el día de sábado, el séptimo día, fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Estas palabras el Señor Jesús las pronunció. Y sin duda alguna, el Señor Jesús tenía en mente una restauración de la realidad que hay en el día de reposo. Vamos a leer los versículos anteriores, a ver si tomamos el contexto. Muy importante leer los versículos anteriores, hermanos, para poder comprender y para poder discernir la razón por la cual aquí el Señor Jesús se refiere al día de reposo. Comencemos con el versículo 23. Marcos 2. Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo, ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? También les dijo, versículo 27, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Me quiero concentrar en el versículo 27. Y hermanos, yo les pido a ustedes que le permitan al Señor, con su espíritu, discernir lo que está aquí en las palabras de Jesús en estos versículos. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre. Hermanos, el sábado
el séptimo día, el descanso, el menuja, hablándolo en términos hebreos, el descanso, el reposo, fue hecho para ti, fue hecho para nosotros. A ver, este plan no fue para el Señor. Este plan fue hecho para ti, para nosotros, para tú en manera personal, como un gran don, como una gran bendición, como una aportación del Creador omnipotente para tu vida, tu bienestar, nuestro beneficio, nuestra bendición. Hermanos, qué difícil al ser humano entender que el séptimo día, el sábado, el descanso, el menuja, fue hecho para ti, fue hecho para nosotros, fue un beneficio directo para nosotros. Muy difícil que el hombre de hoy, en esta cultura cosificada, con estos valores materializados, cuando nosotros creemos que fuimos hechos para la riqueza, para el dinero, cuando nosotros creemos que vivimos aquí para tener, para conseguir, para ganar, nosotros podamos percibir por la fe qué es lo que hay en la ley de Dios, qué es lo que hay en estos 10 mandamientos y específicamente qué es lo que hay en el hecho de santificar al séptimo día como día de reposo. Para la mente humana es fácil entender los otros 9 mandamientos, pero el mandamiento más difícil para que la gente entienda es el 4º mandamiento, el mandamiento del reposo, el mandamiento del séptimo día, del sábado del Señor. Leo, hermanos, el versículo 27. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Hermanos, yo ruego al Señor que nos perciba entender la causa del sábado, la razón del sábado, el porqué del sábado, porque lamentablemente el pueblo judío lo perdió y todavía no saben lo que perdieron. Y el Señor a este pueblo adventista del séptimo día nos entrega otra vez esta prenda, este privilegio, este regalo, este don de gracia, el omnipotente, el omnisapiente, el que todo lo sabe y todo lo puede, en su sabiduría, Él nos dio a nosotros, los hombres creados en este planeta, desde la creación, cuando no había pecado, cuando no había degradación, cuando no había sombra de iniquidad ni de rechazo, el Señor nos dio el sábado,
En la palabra hebrea, el menuja, el descanso, el reposo, la paz, la tranquilidad, la armonía, y la selló y la estableció en un día que nosotros, a nivel de calendario, llamamos el séptimo día, el sábado del Señor. Vamos a pedirle al Señor, hermanos, en esta hora, en este tiempo, en estos minutos, a ver si el Señor en su misericordia con su Espíritu puede aclararnos qué fue lo que hizo y qué fue lo que nos dio y para qué nos dio a nosotros. Porque el Señor cierra la creación con el menuja. Cierra los 6 días de la creación, los termina con el sábado, con el séptimo día, el descanso del Señor. También les dijo, versículo 27, el día de reposo fue hecho por causa del hombre. Hermanos, a ver si entendemos esto. No el hombre por causa del día de reposo, sino el día de reposo fue hecho para beneficio de tu vida, para beneficio de tu ser, como bendición para ti. El sábado fue hecho para ti. Tú lo necesitas. Nosotros lo necesitamos. Este pecador necesita el sábado. De acuerdo con la mente del Creador, de acuerdo con la mente del Omnipotente, tú, de cada semana, necesitas terminar los 6 días en una experiencia de reposo, en una experiencia de armonía, en una experiencia de tranquilidad, en una experiencia de paz, según la mente del Creador. Y luego le agregamos según la mente del Redentor. Tanto la creación como la redención necesitan un séptimo día. ¿Por causa de quién? Porque el día de reposo fue hecho por causa del hombre. Por causa tuya, por causa nuestra. Por la clase de criatura que tú eres, que nosotros somos frente al Señor. El Señor se dio cuenta que tú y yo necesitábamos un menuja, un descanso, un reposo al final de la semana de 6 días. Y entonces creó el séptimo día para tu bien, para nuestro bien, porque el Omnipotente sabe que lo necesito. Ojalá, hermanos, que nosotros podamos discernir que la razón del sábado es para nuestro bien, para nuestro desarrollo, para nuestro mantenimiento en el designio eterno de la creación de Dios que nos ha dado esta vida.
no fue un capricho arbitrario, sino que fue un bien soberano de acuerdo con el Creador, que sabe qué fue lo que creó en ti, que sabe qué fue lo que creó en mí, que sabe qué fue lo que creó en nosotros, y que nosotros en este mundo actual, donde estamos casi totalmente cosificados, casi totalmente materializados, y hemos perdido esa imagen de Dios. El Señor, con mayor razón, en medio de este caos de angustia, de desesperación, de pérdida de esperanza, de cosificación, materializados, solamente buscando el pecado de esta tierra, el mal de esta tierra, el Señor en esta hora final te invita a ti y me invita a mí al descanso, al reposo, a la tranquilidad, a la armonía. Y Él sabe que esto necesita tiempo. Que los sucesos reales, los acontecimientos reales, los hechos reales, todos los hechos se desarrollan en tiempo. Y por eso nos ha dado el séptimo día, para que este sea el tiempo especial de descanso, de reposo, de tranquilidad, de solemnidad, donde tú y yo podemos entrar en comunión, olvidándonos de todo lo material, olvidándonos de todo este caos que hay aquí. Entremos en comunión con aquel que hizo los cielos y la tierra. Hermanos, muy difícil. Y examínate tú. Te invito, apreciado hermano, en esta hora a que te hagas tú mismo la radiografía. La radiografía en relación con la necesidad del reposo, con la necesidad del séptimo día, con la necesidad del encuentro con el Creador y con este que vino y que descendió para ser tu Creador, para ser tu proveedor, para ser nuestro Redentor ahora en este mundo de pecado, para ser nuestro Salvador y para ser el autor de volver a crear una nueva vida en ti y en mí en esta hora final de la historia de la tierra. Primero que todo, hermanos, déjenme decir algo. Hermanos, y esta pregunta me la hago a mí. Primero, ¿soy yo consciente de un Creador que hizo los cielos y la tierra? ¿Soy yo realmente consciente del Creador que hizo los cielos y la tierra? ¿O yo estoy aquí simplemente porque estoy aquí sin tener conciencia de un Creador que hizo los cielos y la tierra, que utilizó su omnipotencia, que utilizó su omnisciencia, que utilizó toda su capacidad para crear esta tierra, para crear este mundo y luego para hacer una imagen y semejanza de Él en la persona tuya, en la persona mía, en la persona de nosotros, para que nosotros entráramos
en su reposo, en su armonía, en su paz, en su mundo, en la vida del Eterno. Hermanos, ¿eres tú consciente de la creación? Porque hoy esta humanidad perdió conciencia de la creación. La única conciencia que hay hoy es mi yo, mi orgullo, mi yo. Es la única conciencia que hay hoy, hermanos. Es el peor ateísmo. Es la peor condición a la cual ha llegado el ser humano. Hemos llegado nosotros. Y el Señor nos dio el sábado. Una de las razones del sábado por las cuales el Señor nos dio el sábado a nosotros es para reflexionar que al lado mío, al lado tuyo, en el centro de tu vida, en el centro de mi vida, arriba de mi vida, arriba de mi visión, arriba de mi conocimiento, hay un creador que hizo los cielos y la tierra y que me dio a mí y te dio a ti la gran oportunidad de ser semejantes a Él. Hagamos al hombre conforme a mi imagen, de acuerdo a mi misma vida, y hagamos al hombre en la semejanza nuestra. Hermanos, ¿nos imaginamos eso? ¿Hemos pensado sobre eso? Que el Señor vino aquí y nos hizo conforme a su imagen y conforme a su semejanza, y que tú y yo somos una imagen del omnipotente Creador, del omnisapiente Creador, y que terminó esta creación con el séptimo día. Y lo que Él hizo en el séptimo día fue crear el reposo, fue crear el estado de armonía, el estado de reposo, el estado integral de paz, de felicidad, de gozo, de amor, para ti y para mí. Y que la humanidad de ahora es lo que más ha perdido. Difícil conseguir reposo en esta hora. Difícil conseguir paz en esta hora los seres humanos. Y eso fue lo que el Señor creó desde la creación. Y eso fue lo que el Señor nos dio. Y luego nos permitió terminar los 6 días de la semana. Terminar los 6 días de la semana en el séptimo día. Y colocar el séptimo día como la corona de la creación. Para terminar los 6 días en la experiencia de comunión, en la experiencia de relación, en la experiencia de gustar y ver quién es el Creador, quién es nuestro Padre, quién es nuestro Redentor, quién es el que nos hizo y nos formó. Si la humanidad hubiera entendido eso y hubiera practicado eso, qué paraíso sería esta tierra. Pero, por olvidar eso, por olvidar esa creación, por olvidar todo lo que el Señor creó en el séptimo día y lo dio al hombre, nosotros nos encontramos hoy en este mundo destruido, degenerado, depravado, próximo a terminar
en angustia, en toda clase de caos, con toda clase de enfermedad, porque perdimos al Creador, al Padre, al Omnipotente, al Omnisapiente, y el que ha venido para volverte a recrear en el Calvario y darte la nueva criatura y entrarte en el reposo del Señor. Hermanos, el Señor dice aquí en Marcos 2:27, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. La causa del sábado, según la mente del Creador, es por ti, por mí y por nosotros. Es por el bien nuestro. Es por el bien nuestro que el Señor supo que tú y yo, de cada ciclo de 6 días, necesitábamos un séptimo día para el Creador entrar en comunión con Él. Hermanos, qué hermoso percibir que el séptimo día de cada semana, el Señor, el Creador, en manera muy especial, te necesita a ti. Me necesita a mí. Nos necesita a nosotros. Y ese séptimo día para Él es comunión. Para Él es dedicación. Se entrega a ti. Se entrega a nosotros. Se nos entrega a nosotros. Nos renueva a nosotros. Quiere estar con nosotros en el séptimo día. Esa palabra del Nuevo Testamento, Emmanuel. Esa palabra del Nuevo Testamento, Emmanuel. Dios con nosotros. El Señor, antes del pecado, está encarnado con toda su creación. El Señor, antes del pecado, está comprometido con toda su creación y con cada criatura. Pero, hermanos, después del pecado, con mayor razón, el Señor se encarnó para estar con nosotros y ser Emmanuel, Dios con nosotros. El principio de la creación, está el principio de la encarnación. El Señor con nosotros. El Señor para nosotros, el Señor, el mismo Creador por nosotros, en la creación, cuando no había pecado. Cuando apareció el pecado, con mayor razón, el Señor es Emmanuel, el Señor se ha encarnado. Y por esa razón, desde la creación, antes del pecado, el mismo Señor nos dio el séptimo día para encarnarse con nosotros, para estar con nosotros y ser uno con nosotros. Y que nosotros le permitiéramos ser uno con Él. Hermanos, ¿qué es el sábado? ¿Para qué es el sábado? Porque el Señor dice, el sábado fue hecho
por causa del hombre, por causa del hombre, por tu causa, hermano, por mi causa. El Señor sabe que yo necesito esa comunión. Y esa comunión necesita mínimo 3 elementos. Tú, el tiempo y el Creador. Necesitamos el Creador para la comunión. Necesitamos que nosotros, como seres humanos, estemos prestos para la comunión con Él y en el tiempo. Y el tiempo es el sábado. Para el cielo, mis amados, para el cielo, la comunión es vital para el cielo. Él nos necesita. Él nos necesita. Él nos necesita así como tú y yo necesitamos un Padre terrenal. Así como tú y yo necesitamos la comunión de un Padre y una Madre terrenal para venir a la existencia, asimismo Él, como Creador, nos necesita. Y con mayor razón, tú y yo lo necesitamos a Él. La tragedia de este mundo, la tragedia de tu vida, la tragedia de mi vida personal es vivir sin conocer esta realidad. Y luego, peor, sin participar de esta realidad, de entrar en comunión con aquel que hizo los cielos y la tierra. Aquel que hizo los cielos y la tierra entra en comunión con su creación, entra en comunión con su criatura y en manera específica lo marcó que el 7º día de la creación, el Shabbat, era el tiempo para Él, para la comunión con nosotros. Hermanos, con razón esto necesita fe, porque que el Creador omnipotente, que el Padre eterno omnipotente, me necesita a mí para estar en comunión conmigo y participarme de su amor, participarme de su rectitud, participarme de su santidad, participarme de su sabiduría, participarme de su vida, para que yo sea candidato a vida eterna. Hermanos, qué cosa tan solemne, qué cosa tan especial llegar a comprender y a saber y experimentar que es el mismo Señor, es el mismo Creador quien quiere entrar conmigo en comunión. E indudablemente lo que Él va a hacer 7º en 7º, de sábado en sábado, lo que Él va a hacer en tu vida, en mi vida, en nuestras vidas, es lo mismo que Él hace, una nueva creación, una nueva redención. El poder de la redención y el poder de la creación, hermanos, permítame decirles algo aquí. Yo no sé qué es más grande en el Señor, si su poder para crearnos o su poder para redimirnos de este cáncer del pecado y de esta vida degenerada que nosotros elegimos. Yo no sé. Él es omnipotente. Pero su poder de creación y su poder de redención se conjugan para que tú y yo participemos de esa comunión en la experiencia sabática, en la experiencia del sábado. Porque
No hay comunión, escuchen, si no hay tiempo. La comunión necesita el elemento del tiempo. Es en el tiempo que tú respiras. Es en el tiempo que tú comes. Es en el tiempo que nosotros vivimos. Es en el tiempo que nosotros somos. Sin tiempo, sin ese misterio del tiempo, no hay nada. Y el cielo eligió el tiempo del séptimo día para encarnarse, entrar con nosotros, descender con nosotros, ser Emmanuel con nosotros, Dios con nosotros. Hermanos, ¿nos imaginamos eso? Que el invisible, el omnipotente, el omnisapiente, el que creó los cielos y la tierra y este universo, se encarna con nosotros en la experiencia del séptimo día para estar con nosotros, ser con nosotros, tener comunión con nosotros, participarnos de lo de Él para que nosotros participemos de Él y luego esta creación que nosotros perdimos por el pecado, volvamos a experimentar esa paz, ese menuja, ese gozo, esa experiencia de la creación que no conoció pecado y que no sabe qué es pecado y que nosotros hemos corrompido. Hermanos, clamemos al cielo, porque el Señor quiere restaurar esto en tu vida. Padre, Padre, restaura en nosotros tu vida, restaura en nosotros tu creación. Y mediante la redención que hiciste en la cruz del Calvario, Señor, tú has venido para redimirnos y para que vivamos el sábado de la creación aquí en esta tierra. Oh Señor, enséñanos a vivir para ti, así como lo has enseñado a los seres que no han caído. Gracias, Padre, por tu amor. Gracias. Sosténnos y danos tu eternidad en la experiencia de tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Este video y las demás producciones que ustedes pueden disfrutar a través de nuestras plataformas son en parte gracias al aporte que personas como tú hacen a este ministerio. Queremos invitarte a que sigas apoyándonos para que el mensaje de Dios cada vez pueda llegar más lejos y con más amplitud. Recuerda, tu aporte hace avanzar la obra. Fundación Las Delicias TV, un estilo de vida.